Bueno, bienvenidos a todos a este panel, el siguiente después de uno muy interesante que hemos tenido con alcaldes, actores públicos que trabajan quizás mano a mano, lo más cercano que hay a trabajar a nivel local. Y un poquito con esta mesa también subimos un poco el nivel de representatividad de autoridades públicas y queremos centrarlo en dos aspectos que desde luego son fundamentales para que las zonas rurales prosperen, ¿no? Y como es la industria, una industria sostenible, desde luego, y la innovación, también un aspecto claro. Y tenemos, creo que, un panel, una mesa excepcional, con representantes que la verdad que creo que nos pueden dar un punto de vista bastante práctico, y es lo que queremos tener hoy aquí. Una mesa informal donde podamos hablar abiertamente, ¿no?, de las iniciativas que interesan a la gente en el territorio, en lo local. Entonces, tenemos con nosotros a Paco Boya. Muchas gracias, Paco, secretario general para el reto demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bienvenido, Paco. Tenemos también a Josep Andoni Terreros, que es director de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco. Y tenemos también aquí a mi izquierda a Ander Larrinaga. Perdona. Normalmente me cuesta con los nombres finlandeses, pero a veces los vascos también se me atragantan. Que es director de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación de Álava. Bienvenido. Yo soy Enrique Nieto, soy consultor en desarrollo rural y en políticas de desarrollo rural y territoriales europeas, y trabajo principalmente actualmente como apoyo externo a la Comisión Europea en implementar el Pacto Rural. Pacto Rural, para aquellos que no lo conozcan, trata de ser una red donde todo el mundo entra, todos los actores que se dedican al desarrollo rural entren, precisamente para dar voz a aquellos actores que tradicionalmente no han tenido voz en campos, que tradicionalmente no han tenido espacio dentro de lo que son las políticas de desarrollo rural. Por lo tanto, todo el mundo es bienvenido en esta red, y cuanto más seamos, más fuerte será nuestra voz en reivindicar las posiciones y de las necesidades que tenemos en los territorios. Entonces, sois bienvenidos a explorar un poco más y descubrir lo que es el Pacto Rural. Pero aquí los actores principales que tenemos son los que tenemos aquí a mi izquierda. Y yo quería empezar pues dándoos la oportunidad, ¿no?, de que un poco introduzcáis pues dentro del bloque que abrimos ahora mismo con Industria e Innovación, pues un poco cuáles son las líneas de acción principales y que más pueden interesar a la audiencia que tenemos hoy con nosotros. Entonces, podemos empezar quizás con Paco. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación para estar aquí en esta gran quedada, que había participado ya hace algún tiempo de una forma telemática, pero la verdad es que es un placer estar aquí y agradecer la hospitalidad y la acogida. Bueno, la verdad es que, hombre, ha sido muy reconfortante, ¿no?, la mesa anterior, escuchar a los alcaldes, ver los proyectos. Y yo creo que también ha sido muy ilustrativo para entender hacia dónde debe evolucionar el medio rural y la visión del medio rural, ¿no? Esa visión que de alguna manera nos tiene que hacer superar una idea de un medio rural digamos, vinculado únicamente a las cuestiones agro, que es lo que sucedía hasta ahora, ¿no? Yo creo que aquí, históricamente, pues prácticamente la agricultura representaba el 50% del PIB de nuestro país en los años 50, 50% del empleo, y eso pues ha ido evolucionando. El empleo en este momento estamos por debajo del 1.000.000 de personas, y en términos económicos, pues seguramente el aspecto estrictamente agro en el porcentaje de la economía rural pues representa el 10% más o menos, ¿no?, con la transformación alimentaria y demás. O sea que hay un cambio sustancial. En los años 90 nos dedicamos básicamente en los temas de desarrollo rural a impulsar una herramienta muy importante, que fueron los LEADER, y que han tenido un papel y tienen un papel muy preponderante, pero ciertamente la orientación era hablar básicamente de turismo y transformación alimentaria, ¿no? Bueno, ahora, por suerte, estamos en un cambio de relato, en un cambio de paradigma,
en el medio rural se puede realizar todo tipo de actividades desde el punto de vista, lógicamente, que sean sostenibles, creo que ya no hay ni que recordarlo, ¿no? Pero en ese marco razonable, pues todas esas actividades económicas son posibles. Aquí hemos visto hoy algunos ejemplos, pero hay muchísimos otros en los que la tecnología está jugando un papel importantísimo y donde poco a poco, supongo que tendremos oportunidad de hacerlo a lo largo de la mesa, pues la industria tiene que recuperar un papel importante. Digo tiene porque la industria ya lo tuvo, en cierta manera. El proceso de globalización acabó desmontando muchos centros industriales, sobre todo en las ciudades medias, y ahora hay que recuperarlo seguramente de una forma distinta, con otro tipo de industria, mucho más sostenible, pero que también está sujeta a unos procesos de cambio en la geopolítica, en elementos que también tienen mucho que ver con digamos, los mercados internacionales, que tienen mucha complejidad, pero que hay que apoyarlos, ¿no? Y decir que quizás lo más importante también para que eso suceda es que, el medio rural esté bien conectado. Creo que en ese sentido pues, las cosas han mejorado muchísimo. España es un país que está muy bien conectado y eso era imprescindible, digo, conectado digitalmente, ¿no? Porque esa es una de las claves importantes. 2, tiene que haber políticas que apoyen estos procesos, sin duda alguna, políticas de carácter, en nuestro caso, por parte de las comunidades autónomas y por parte del Ministerio, ¿no? Y creo que aquí también hay una línea clara. Hoy estamos aquí en un espacio que realmente me da mucha satisfacción porque, aunque sea, no sé, modestamente, posiblemente, pero el Ministerio ha contribuido con las ayudas de innovación territorial a que un espacio como este se recupere, ¿no? Y así muchos otros proyectos que en este momento se acercan a los 1000 que están ya en toda la geografía española desarrollando innovación. Y a partir de esos procesos de innovación, sin duda alguna, surgen emprendimientos, surgen iniciativas que pueden tener un recorrido más largo, ¿no? Y luego yo creo que algo que también es muy importante, que se ha dicho aquí, que creo que hay que desarrollarlo, luego supongo que tendremos oportunidad, que es esta idea de la red, ¿no? Cómo somos capaces de conectar todos estos territorios en red, de tal manera que seamos capaces también de generar una inteligencia territorial que ayude a los alcaldes, que ayude a los territorios y que nos permita buscar en esos nichos que más nos interesan esos procesos de desarrollo territorial, que a veces pueden ser grandes proyectos o a veces son pequeños proyectos, como se ha explicado aquí, pero que al final cambian la vida de la gente de un pueblo de 50 habitantes y de ser un pueblo que tenía pues, un futuro de languidecer y quizás acabar desapareciendo, a ser un pueblo con futuro y con muchas posibilidades pues, de ganar ese nuevo horizonte, ¿no? Entonces yo creo que esas son un poco las claves. Luego pues seguramente podemos hablar de política europea, de contextos internacionales, pero creo que las claves fundamentales estarían en estos elementos. Muchas gracias, Paco. Pues miramos a Joseba. Joseba, desde tu perspectiva y desde tu contexto regional, ¿cuáles son las líneas de acción que, bueno, tú uniste recientemente, ¿no?, al gobierno? ¿Cuáles son las líneas de acción que planeáis implementar en estos campos? Bueno, pues lo primero de todo, yo también, egunon a todos, daros un agradecimiento por esta invitación. Al final, pues bueno, yo soy alavés, en la zona soy viejo conocido y bueno, a pesar de que, como dice Enrique, acabo de llegar recientemente al cargo de director de Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, pues bueno, muchos, o bueno, algunos por lo menos me conoceréis porque bueno, pues los últimos 7-8 años he participado activamente en el medio rural alavés como presidente de la Asociación de Concejos de Álava, por lo tanto, pues bueno, me imagino que seré conocido y bueno, el medio rural alavés, pues también en este caso le controlo bastante bien. No sé, me siento un poco rodeado aquí por mis dos compañeros, porque bueno, yo al final
Pues, como digo, soy director de Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, que precisamente es una dirección que está enmarcada dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería del propio Gobierno Vasco. Entonces, pues bueno, comparto la gran mayoría de las ideas que en este caso ha aportado Paco, porque bueno, ha tocado temas muy interesantes de las nuevas gobernanzas, de las ideas, del enfoque líder, y bueno, son políticas que se están llevando a cabo desde el propio gobierno también, del trabajo en red, que precisamente debemos de adelantar que bueno, pues aquí en Euskadi desde el año 2022 tenemos una ley de desarrollo rural que pues básicamente lo que recoge son todas esas ideas del bottom-up, del smart rural, de ese tipo de conceptos que, bueno, pues me imagino que los trataremos y bueno, en ese sentido sí que se va a potenciar mucho el trabajo en red dentro de la propia comunidad. Bueno, yo hablaré de la comunidad porque al final es un poco lo que controlo, quizás no tenga una visión tan general como pueda tener Paco de otras comunidades. Entonces me ceñiré únicamente a lo que conozco. Y bueno, pues yo en ese sentido sí que igual aporto otro punto de vista. Estoy completamente de acuerdo que uno de los factores importantes que tenemos que conservar en el medio rural es el tema de la atracción de talento, el relevo generacional, que la gente se quede a vivir en los pueblos, etcétera, porque bueno, pues eso te va a dar una serie de posibilidades que sin ello, pues de ninguna manera podemos estar hablando varias horas aquí y al final no vamos a sacar ninguna conclusión. También tengo muy claro que a pesar de que nosotros nos basamos muchas veces en índices y en números, el medio rural no son matemáticas, no sumando 2 más 2 te va a salir 4 nunca, porque afectan otros muchos factores y pues sí que me gustaría lanzar una idea, porque al final mi departamento también a nivel de Gobierno Vasco lo hemos hecho público esta semana en la comparecencia de la consejera en el Parlamento en su plan de legislatura, y es el tema de que tenemos que potenciar el crecimiento de nuestro medio rural a través de dar valor a la industria alimentaria, potenciando en este caso el sector primario y además de eso otra segunda pata que es el generar un estado de bienestar mayor en la zona rural. El estado de bienestar únicamente se consigue teniendo unos servicios potentes, y para que haya servicios tiene que haber movimiento en la zona rural, ¿vale? Entonces, completamente de acuerdo con una idea que ha aportado Paco en este caso, fundamental I+D+I+D, digitalización. Debo decir, creo que ha salido de la sala ahora un compañero que he tenido hace unos años en distinta posición cada uno de ellos, pero nos tocó, cada uno en nuestra posición por aquel entonces, hacer el desarrollo de la banda ancha en todo el territorio alavés, que somos una envidia para Vizcaya y Guipúzcoa en ese sentido. No ha llegado, sabemos que no ha llegado al 100% de los núcleos alaveses, pero pues mira, se puso en marcha en Álava y luego desgraciadamente llegó la época COVID y en ese sentido hemos sido unos privilegiados, porque la gran mayoría de los alaveses hemos tenido la fibra en nuestras casas para poder teletrabajar. Pues bueno, la digitalización también en los procesos productivos, en cualquier ámbito que se desarrolle en el medio rural, consideramos que es fundamental. El tema de la gobernanza, que creo que también ha hecho una mención Paco, pues el poder trabajar en red, el poder realizar políticas que surjan desde el pueblo y lleguen al pueblo de nuevo, creo que es fundamental y bueno, y todo esto evidentemente sin obviar que la industria juega también un papel importante dentro del medio rural y que bueno, pues a partir de ahí pues tendremos que ver qué nichos o qué zonas pueden ser más ventajosas a la hora de poder desarrollar nuevos proyectos industriales del tipo que sean. ¿Por qué? Porque al final relacionamos mucho el sector primario con agricultura y ganadería. Nosotros, como Gobierno Vasco y del departamento que vengo, evidentemente lo defenderé, pero no podemos hacer caso omiso a otra pata importante del desarrollo rural, que es la implantación de nuevas formas de vida dentro de los pueblos. Muchas gracias, Joseba. Ander.
desde la perspectiva de la Diputación, quizás trabajando mucho más aquí en el terreno de las zonas rurales de Álava. Bueno, oye, lo primero, agradecer la invitación, es un lujo poder estar en este panel y en esta casa, o sea, que mías que Miren, Iván y todo el equipo, de verdad que es un lujo. Me vais a permitir que juegue un poco con las matemáticas y que dé unas pinceladas un poco de lo que es Álava, ¿no? De lo que es nuestro territorio, sobre todo porque he escuchado por ahí algún acento catalán, algún acento andaluz, lo cual me parece bueno, que da una pista del nivel de estas jornadas, ¿no? Y sí que quiero que entendáis un poco lo que es Álava, ¿no? Al final, desde el punto de vista demográfico, somos un territorio muy particular, muy macrocefálico, donde prácticamente el 80% de la población vive en la capital, en Vitoria-Gasteiz, donde además se concentra la mayor parte de los servicios que se prestan en el territorio. Y luego, quitando un par de núcleos, voy a decir, semi-rurales, ¿no? Como puede ser la zona de Ayala-Aldea, pues el resto del territorio vive en zonas, núcleos rurales, más o menos diseminados además entre sí en el territorio. Es una característica muy particular también de bueno, de Álava en este caso. Y desde el punto de vista industrial, puede chocar con lo anterior y sin embargo es así, somos el territorio más industrializado del Estado. Cerca del 33% de nuestro PIB proviene de la industria, ¿no? Entonces, imaginad lo complejo que es conjugar esas dos visiones de un territorio muy rural, muy disperso, con un territorio tan industrializado. No hay ninguna otra provincia del Estado donde la industria suponga un peso tan grande. Y gracias a esa combinación realmente, ¿no? Podemos hablar de cuestiones más matemáticas, como que también, hay que decirlo, somos el territorio del Estado con la menor tasa de desempleo, rozando el pleno empleo. El año pasado cerramos con un 5,07, si no me bailan los números en la cabeza, de desempleo, y somos el territorio del Estado también que tiene un PIB per cápita más alto y el salario medio más alto de todo el Estado, ¿no? Y creo que son datos que hay que poner en valor porque nos contextualizan lo que hablaremos luego sobre la industria, el medio rural, la compatibilidad entre distintas actividades y demás. Como institución no podemos quedarnos ahí. Lo decía muy bien Joseba, esto son matemáticas, las personas no somos matemáticas, ¿no? Las matemáticas nos pueden ayudar a contextualizar, pero desde luego que no dan soluciones, ¿no? Y desde la Diputación lo que tenemos que hacer es seguir ayudando a nuestra industria, a nuestras empresas, a dar respuesta a todos los retos a los que están enfrentando, ¿no? En un mundo tan cambiante y ahora mismo tan revolucionado, vamos a decir, ¿no? La digitalización, el talento, la innovación, cuestiones que hablaremos después más adelante. Y aquí el gran reto que tenemos, centrando el tiro en lo que estamos hablando hoy, es desarrollar estas políticas de acompañamiento, siempre introduciendo la perspectiva de equilibrio territorial. Y desde la Diputación lo hacemos desde una premisa muy básica y a la vez muy compleja, que es intentar lograr que cualquier empresa, cualquier emprendedor o emprendedora, cualquier startup, bueno, cualquier agente del territorio pueda disfrutar de los mismos servicios que prestamos independientemente del lugar donde esté radicado o ubicado. Es decir, que una empresa, un emprendedor, una emprendedora de Cuartango o de Campezo o de Laudio pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios que prestamos o que se prestan en cualquier punto del territorio, ¿no? Y eso, para mí, una de las claves, no significa políticas de café para todos, no significa que todos los lugares del territorio tengan que ser iguales, no todas las comarcas, no todos los municipios tienen que tener los mismos servicios, no todos tienen que tener un semillero de empresas o unos servicios de formación a personas emprendedoras. No, se trata de entender las diferencias, ¿no? De cada uno de los espacios del territorio, de qué significa la cuadrilla o la llanada alavesa. Porque cuadrillas no voy a hablar porque es un concepto muy nuestro, ¿no? ¿Qué necesidades tiene Cuartango y su entorno? ¿Qué necesidades tiene Laudio y su entorno? ¿Qué necesidades tiene la capital? Y en base a eso definir políticas que se estructuren, ¿no? o que den respuesta a esos retos concretos. Y ahí es un poco donde creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Que no nos vale ya el café para todos, el lanzar políticas desde las instituciones que valgan para todos y para todas, sino de verdad entender cuáles son las necesidades de cada una de las zonas del territorio y lanzar políticas concretas. Desde la Diputación, ¿cómo estamos trabajando
eso, pues este año estamos desarrollando un estudio de cada una de las comarcas, viendo cuáles son esas potencialidades, esos nichos de especialización, ¿no? Dónde tenemos que apostar más o poner más recursos en promover el emprendimiento, dónde tenemos que poner políticas que tengan más que ver con el desarrollo del suelo industrial, dónde tenemos que poner políticas que tengan más que ver con la formación, etcétera. Y luego, bueno, pues por supuesto, no voy a entrar tampoco aquí a contar todo nuestro libro, ¿no? Pero en todas nuestras convocatorias de ayuda hemos introducido esta perspectiva de equilibrio territorial, puntuando más aquellos proyectos que se desarrollen fuera de la capital, ¿no? Todos nuestros proyectos de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, las líneas de ayudas o de apoyo a proyectos de innovación, tienen una cláusula en la que si se desarrollan fuera de Vitoria-Gasteiz en este caso, pues tienen una puntuación mayor o un porcentaje mayor de subvención. Bueno, pues pequeñas medidas que vayan ayudando a, sobre todo, y lo decía muy bien Paco, me gusta mucho esa palabra y la usaré bastante yo creo, a cambiar el relato, ¿no? de que en el medio rural sí se puede, ¿no? Y bueno, no voy a hablar más porque no se puede tratar todo. No, muy bien. Creo que me da pie a poder abrir el bloque y entrar un poquito más en detalle en el bloque de la industria tan importante. Me gustaría un poquito explorar, hemos hablado de la importancia del sector agroalimentario, pero también la importancia de otros sectores en el medio rural, ¿no? Me gustaría saber, pues, dentro de la experiencia que tenéis, cuáles son, por lo menos darnos indicaciones de dónde están esos sectores clave para el futuro también del desarrollo rural y algunos de los retos que tenemos para poder desarrollar estos sectores, ¿no? Puede haber pues alrededor del relevo generacional, de la atracción de talento para poder desarrollar estos sectores. Paco, quizás tú desde una perspectiva más amplia puedas, ¿qué está llegando, ¿no? mi tema en este sentido? Lo primero, felicitar, bueno, a los compañeros de mesa porque ellos están haciendo también una labor muy importante, ¿no? Desde el ámbito autonómico y desde el ámbito de la Diputación Foral, ¿no? Yo lo que sugeriría, Iván, es que invitarais a alguien de Madrid para que copiara las políticas de la Diputación Foral, ¿no? Porque aquí es verdad que tenemos... Vuelvo a la pregunta, pero tenemos un problema enorme, es decir, la atracción, el magnetismo de las ciudades con las personas, pero también con la actividad económica, en este momento es un hándicap muy importante para el medio rural, ¿no? Y cuando vemos realmente cómo se ha configurado los equilibrios territoriales en España, pues somos muy conscientes que hay ciudades que se han convertido en auténticos agujeros negros que absorben todo el dinamismo del territorio. Entonces, a mí me parece muy loable que desde las diputaciones provinciales, desde los gobiernos, se trabaje precisamente en corregir esos fenómenos, pero también necesitaríamos apelar a la solidaridad de las ciudades. Es decir, que las ciudades no pueden ejercer siempre esa capitalidad desde el autismo y desde el egoísmo, ¿no? Es decir, oye, solo me interesa mi último barrio y por tanto todo para mí, acumular. Es decir, porque tendrán que comer y necesitan energía y necesitan agua y todo eso se lo proporcionamos nosotros. Entonces, yo creo que ese principio de solidaridad entre los territorios es muy importante, ¿no? Y sobre lo que apuntabas, ya más concretamente sobre las cuestiones que tenemos que abordar, bueno, yo creo que había una cuestión fundamental y que cuando se afrontó por parte del Estado todo lo que tiene que ver con este título más o menos afortunado del reto demográfico, pues era, en primer lugar, ver cómo se establecía una gobernanza de este desafío, ¿no? Porque es un desafío enorme que tiene que ver, se ha comentado, pero me parece que es importante comentarlo, tiene que ver con la actividad económica, porque necesitamos empleo en el medio rural y necesitamos empleo de calidad, pero también se ha hablado mucho de cómo se construía también un marco de bienestar, de equidad en el bienestar de las personas, es decir, porque la gente se ha ido de los pueblos no porque sí, se ha ido porque la vida, las oportunidades, el entorno en muchas zonas era muy hostil. Quizás la situación del norte de España no es la misma que la del sur, tenemos un país donde la diversidad es la norma, ¿no? Pero quiero decir que no se fueron porque sí. Por tanto, hay que, por una parte, trabajar en este concepto que tiene algunos elementos que he dicho antes, pero yo creo que habéis mencionado con mucha razón
el tema del talento, del relevo generacional, del regreso de los jóvenes a los pueblos, porque al final, si no hay talento, afrontar los retos que tenemos en la nueva economía es prácticamente imposible. Es decir, la innovación se ha convertido un poco en el frontispicio de cualquier iniciativa que se plantee para el medio rural. Y en este sentido, pues, bueno, hay muchas complejidades, algunas tendremos ocasión de abordarlas, otras no, pero yo creo que el tema del nuevo relato yo creo que tiene mucho que ver con el mensaje que debemos lanzar a los jóvenes, ¿no? Es decir, que en este momento la vida en las ciudades, a pesar de que hay un cierto espejismo, ¿no? sobre, se ha comentado antes también, ¿no? Sobre el ocio, sobre la socialización, al final también acaba siendo precisamente, entre otros muchos elementos, por el tema de la vivienda, un camino muy difícil, ¿no? Pero es verdad que cuando miramos la renta, cuando miramos los salarios, vosotros sois una excepción, por decirlo así, ¿no? Pero en general lo que ha sucedido es que las rentas altas se acumulan en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, y las ciudades medias y el medio rural lo que ha hecho ha sido caer esa renta y caer en picado. Es decir, pensad que entre un municipio de 500 habitantes y una ciudad de 500.000, la diferencia de renta es de 42 puntos, que es una auténtica barbaridad. Por tanto, somos menos, tenemos menos oportunidades y somos mucho más pobres. Pues ahí hay realmente una brecha que se tiene que resolver, porque lo decía Quique, que yo lo utilizo frecuentemente. Quique, felicidades por la mesa anterior, que veo que estáis algunos alcaldes. Es verdad, no es solo un reto demográfico, no es un reto de estadísticas, es que es un reto de calidad democrática del país. Es decir, cómo somos capaces como democracia de conseguir que la gente tenga una cierta equidad, porque evidentemente no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad, pero tener una cierta equidad en la vida cotidiana. Y eso, bueno, nosotros luego, si tengo ocasión, lo desarrollaré un poquito más. Estamos con una estrategia que se llama El País en los 30 minutos, que pretende precisamente centrarse en esta cuestión, abordar de una manera transversal todos estos elementos y bueno, pues conseguir que ese radio de 30 minutos sea un poco la clave para que la gente pueda vivir en un entorno rural sin tener que hacer grandes renuncias y al mismo tiempo porque también tenga oportunidades, y aquí yo creo que es una de las claves importantes de este debate, tenga oportunidad de ganarse la vida emprendiendo o trabajando en un empleo pues, que tenga una remuneración digna, ¿no? Y que por tanto, porque eso al final es importante para que en este relato, donde tiene mucho que ver la cultura, tiene mucho que ver la forma de vida, tiene mucho que ver el entorno, pero también los jóvenes sepan que volver al medio rural tampoco significa tener que renunciar a tener un salario digno para tener un proyecto de vida pleno, ¿no? No, desde luego, yo creo que aunque estamos dentro del bloque de industria, no se puede separar el desarrollo socioeconómico de los servicios básicos. Entonces, me parece muy adecuado que saques a colación esto, porque lo quiero ligar con el tema de gobernanza. Es decir, el relato que se ha utilizado político a día de hoy es desarrollo rural igual desarrollo agrario. Y creo que hemos hecho, y los datos están ahí, un trabajo espectacular en desarrollar el sector agroalimentario. De hecho, también lo hemos hecho, y tan competitivos somos capaces de ser, que somos capaces de hacer más o lo mismo con menos. Y eso tiene un problema, que necesitas menos gente para poder hacer lo mismo. Entonces, de ahí, eso puede ser una de las consecuencias que ha llevado a gente a buscar otras oportunidades en otros sitios. Entonces, ¿pero qué pasa? Que con este relato político ligado al sector agroalimentario y sector rural, quizás se ha olvidado de la otra pata que se resaltaba, que es muy importante para atraer gente. Es decir, la gente no solo busca un buen sueldo, busca un sitio donde hacer su proyecto de vida. Un sitio donde pueda dar servicio a sus mayores, porque todos, incluso los agricultores, tendrán a sus padres, tendrán a sus hijos que querrán mandarlos a la escuela, tienen también ellos sus propios problemas sanitarios. Es decir, existen unos servicios que necesitan incluso para su propia actividad agraria, la digitalización, etcétera, etcétera.
Entonces, a nivel de gobernanza, y vosotros que estáis en entidades públicas, a nivel de gobernanza, ¿cómo podemos asegurarnos que vosotros estáis, digamos, dentro de una administración específica, que normalmente son temáticas? Más allá de la agricultura, casi todas han englobado mucho en dar soluciones al urbano. ¿Cómo podemos garantizar que estas otras administraciones trabajen también en consonancia con el desarrollo económico que se hace? Si tenéis ejemplos de gobernanzas que funcionen, de poder coordinar esfuerzos y que se dediquen también al tema rural, ¿cómo podemos abordar este tema? Quizás te mando empezamos con preguntas un poco más complejas, pero creo que es un punto que ha sacado Paco que es interesante abordarla, y tú, Joseba, que diriges desarrollo rural, pues creo que puede ser interesante. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, yo ahora hablo desde la perspectiva del gobierno vasco, pero sí que es verdad que por mi vida pasada, que ya os he dicho antes de dónde procedía, también mi vínculo con la principal administración de mi territorio ha sido precisamente con la Diputación Foral de Álava, y todas estas políticas de gobernanza yo creo que se han venido trabajando ya en los últimos años, pues con la creación de distintos departamentos de reto demográfico, equilibrio territorial, que como he dicho, pues aquí hay presente uno de los últimos directores. Entonces, nosotros lo que vemos es que desde el propio gobierno vasco sí que se está poniendo mucho énfasis en buscar ese equilibrio y en coordinar esa gobernanza, que a día de hoy uno de los pilares que marca es que sea el pueblo el que marque las políticas de ese desarrollo rural hacia dónde se tienen que dirigir. Y lo he dicho en mi primera intervención. En el año 2022, en el Parlamento Vasco, se consiguió aprobar una ley de desarrollo rural por una amplísima mayoría. Creo que no ha habido ninguna otra ley que haya acaparado la mayoría el apoyo que ha tenido esta ley a la que hago referencia, y que precisamente en su artículo 12 habla de la gobernanza, en este caso público-privada y privada principalmente, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar esa gobernanza? Pues precisamente al artículo 13, que es el siguiente. Y el artículo 13 de esa ley, os invito a que si tenéis, es una ley muy sencillita de leer y muy gráfica, yo creo. ¿A qué nos lleva? A que cualquier actuación que se desarrolle a nivel de País Vasco, ya sea municipal, sea foral o del propio gobierno, tenga un enfoque de ruralidad, con su correspondiente informe preceptivo emitido por el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno Vasco en este caso. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que todos los proyectos que se vayan a desarrollar van a tener que tener ese enfoque rural. Es decir, igual que ahora existe la necesidad de un informe preceptivo de aguas, de carreteras, de cualquier ejemplo que tengáis en vuestro lugar de origen, pues ahora mismo, en el momento que eso se llegue a desarrollar, porque es uno de los trabajos que tengo que desarrollar yo en mis próximos 4 años, el desarrollo de esa ley va a requerir de esa autorización preceptiva para dar ese contenido de ruralidad a cualquier actuación que se quiera llevar a nivel de gobiernos. Yo también ahí estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Al final tenemos que buscar la igualdad de oportunidades a la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en los pueblos. Por eso he hecho hincapié en mi primera intervención también, porque a nivel de gobierno vasco, la gente que venís de fuera de la comunidad, entiendo que todos o la gran mayoría podéis tener un concepto de en Euskadi ¿qué puedo hacer? Seguramente muchos me diréis comer bien, ¿verdad que sí? Pues por lo tanto vamos a aprovechar ese tirón. Entonces, para nosotros como gobierno vasco, el potenciar la industria alimentaria es fundamental, generar nuestros sellos de calidad es fundamental, e impulsar que eso se lleve a cabo es fundamental, y en eso tenemos que poner parte de nuestro esfuerzo, ¿no? En diferenciarnos en aquello que hacemos bien. Y vemos que hay, diríamos, 2 problemas que podemos tener identificados. Que el primer eslabón de la cadena a día de hoy está muy débil.
no sé si tendremos ocasión de hablar de las cláusulas espejo, de productos que nos llegan de fuera, pues en este caso de nuestro territorio, pero más de la Comunidad Europea, que bueno, pues las cláusulas espejo son aquellas que exigen que los productos que se hacen fuera de la Unión Europea tengan las mismas condiciones con las que nos exigen producirlos a nosotros, que sería potenciar ese primer eslabón de la cadena, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por no meterme mucho con el tema de la industria alimentaria, otro de los problemas que nosotros también identificamos, evidentemente, es el relevo generacional. Y en el relevo generacional, desde el Gobierno vasco, se están desarrollando ahora, en la actualidad, dos planes concretos. Uno, más centrado en el tema industrial, que tiene como nombre CAVIA, que lo desarrolla, en este caso lo lidera la Fundación NASI, y que lo que trata es, pues bueno, los últimos datos son que cada año más de 100 personas acuden a este proyecto para poder desarrollar su proyecto dentro del medio rural. Y tiene un lema que a mí me ha gustado, o sea, que tu proyecto no se quede en el cementerio de tus sueños. Es decir, lucha y haz todo lo posible porque ese proyecto salga adelante. Y ellos pues te ayudan, te asesoran y te ponen en el camino para que tú puedas desarrollar ese proyecto dentro de tu ámbito. Esto serían proyectos más industriales, diríamos. Y luego existe otro proyecto distinto, o sea, otro programa distinto, que es el programa Gastenet. Y el Gastenet a lo que está enfocado es al medio rural. Y en el medio rural, pues principalmente existe un problema de número, o sea, de que no somos tantos para dedicarnos al sector primario en este caso, pero es que luego existe una brecha que, pues bueno, la tenemos identificada y, como he dicho antes, como esto no son matemáticas, todavía no sabemos cómo la podemos remediar. Ahora mismo una persona con 18 años se apunta a un curso de estos, le enseñan, le asesoran, le prestan asesoramiento jurídico. Hemos puesto en marcha otro tema de test agrarios para que una persona con 18 años pueda trabajar una tierra y ver si realmente le gusta o cómo lo tiene que hacer para que ese trocito de tierra sea rentable. ¿Y qué nos encontramos? Que esa persona, en el momento que está formada y quiere acceder a su explotación familiar, su padre tiene 55 años y le quedan 12 años todavía de trabajo. Y una explotación familiar no da para 2 sueldos. Por lo tanto, ¿qué pasa con esa persona? Que opta por irse a la industria. Entonces, ahí existe esa brecha que nosotros lo que tenemos que intentar es minimizarla, intentar atraer ese talento o esa gente que se ha ido a la industria, que vuelva al pueblo, ya sea desarrollando la industria o el trabajo que sea, pero si es en el sector primario, pues evidentemente para nosotros, en este caso, mejor. Entonces, bueno, eso pues lo tenemos identificado. Como digo, no es fácil el resolver eso y, bueno, pues parte de nuestros esfuerzos estarán puestos en eso y ligándolo un poco con en este caso ya no con el enfoque líder, sino con las ayudas líder que tenemos a nivel de comunidad autónoma. Pues bueno, sí que como Gobierno vasco en las últimas convocatorias se ha priorizado principalmente todos aquellos proyectos, o sea, han tenido una mayor puntuación y se han discriminado positivamente todos aquellos proyectos que favorezcan el potenciar la activación económica del medio rural. Es decir, todos aquellos que generen actividad económica van a llevar una puntuación mayor. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando es de que la economía se mueva dentro de nuestro medio rural. Muchas gracias. Creo que has resaltado un punto también muy interesante. En inglés le llaman el rural proofing. Sí. En España creo que evaluación de garantía rural, sí, algo así. Es muy importante cómo se articula, porque como mencionas es un instrumento que probablemente os ayude a, digamos, garantizar que otro departamento de gobierno, de administraciones públicas, tengan esa visión rural de lo que hacen. Hablaba un alcalde, iban a abrir una escuela en el medio rural. Bueno, eso es política de educación, entiendo, en muchos sitios. Bueno, alrededor de eso a lo mejor existe también implicaciones a nivel de transporte. ¿Eso quién lo lleva? La administración de educación, la administración de transporte, ¿cómo se hablan? ¿No? Entonces yo creo que ese mecanismo, que precisamente hoy en el Congreso de España se está presentando los resultados del grupo G100, que ha profundizado mucho más
en esto me parece muy clave. Ahora, me parece también un instrumento que hay que articularlo, como dices, de una manera donde las voces también de la ciudadanía del medio rural se vean reflejadas en los resultados y que no quede como un papel que das el tic a la casilla y tal. Entonces, en ese sentido, el dar voz a las personas rurales, lo hemos visto aquí relacionado con la industria. Entrando en el pueblo vemos, ¿no? Energía renovable sí, que es una industria muy importante, con mucho potencial en el medio rural, no solo para autoabastecerse, sino quizás como futuros proveedores de la energía, ¿no? Y como un ingreso más que puede tener el medio rural, donde el medio urbano también se puede beneficiar, ¿no? Bueno, se ve que hay conflicto. Y la semana pasada, en una reunión con la OCDE, decía, bueno, no solo pasa en este sector, es decir, existe mucho conflicto a la hora del desarrollo industrial con lo que realmente la población local quiere. Entonces, ¿cómo podemos fomentar ese diálogo? Es decir, encajar el desarrollo industrial con la voluntad de las personas. Yo vengo de Galicia, un acento más probablemente que hayas notado hoy. Galicia, ahora mismo hay un gran problema por una zona muy rica y protegida, ¿no? En Palas de Rey, donde se quiere instalar una pastera. Bueno, la gente está saliendo a las calles y no existe de momento mucha voluntad, o por lo menos que yo reconozca, de cambiar la decisión de traer una empresa de Portugal e instalar una pastera al lado de una zona natura, donde existe agricultura extensiva durante muchos años, que tiene mucho valor ecológico. ¿Cómo podemos encajar las dos cosas? Desarrollo industrial y al mismo tiempo escuchar a la gente del territorio. Yo igual, por alusiones, primero sí que me gustaría, es que no sé si lo he explicado, con el tema del enfoque del rural proofing que nos has comentado, sí que se están desarrollando en esta propia ley que os he comentado, ese tipo de iniciativas y ese tipo de enfoque que al final se tiene que desarrollar a través de planes de desarrollo territorial, que precisamente a nivel de comunidad lo tenemos elaborado, y lo que trata es de que esos planes de desarrollo territorial sea el marco sobre el cual otros departamentos tengan el espejo donde mirarse a la hora de lanzar cualquier propuesta, o sea, que no sea únicamente dar a una casilla. Entonces, diríamos que es nuestro libro de referencia, ese PDT que tenemos ahí, le conocemos por las iniciales, y luego de ese estamos justo en esa fase. Tenemos elaborado el PDT y ahora tenemos que hacer el desarrollo aguas abajo. Y aguas abajo son los PCDRs, que son los planes comarcales de desarrollo rural, que los van a elaborar las diferentes asociaciones de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma Vasca, que son 18 concretamente. Cada una elaborará su PCDR y aún más local están los planes de desarrollo local. Entonces, con todo eso, lo que se está buscando es que cada zona, cada cuadrilla, como ha dicho Ander anteriormente, muestre sus prioridades de desarrollo en su zona, y todas esas vayan aguas arriba, lleguen a la administración, y la administración, a la hora de priorizar actuaciones en un sitio o en otro, vayan enfocadas en ese sentido. No sé si he contestado o... Clarísimo. Y por parte de la Diputación, ¿qué papel puede jugar en este paradigma, digamos, ¿no? Desarrollo industrial y a veces escuchar también a la ciudadanía a la hora de jugar ese papel? Una pregunta complicada, ¿eh? Si tuviera la respuesta, vamos. A ver, yo aquí creo que tenemos que reforzar ese concepto de colaboración público-privada social en el territorio, ¿no? De manera que de alguna manera intentemos alinear las visiones, y eso implica un ejercicio de una palabra que también utilizaba antes Paco, ¿no? Que es un ejercicio de solidaridad, de entender, lo primero de entender, ¿no? Que cuando hablamos de combinar ese desarrollo rural con esas políticas de sostenibilidad, al final hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de industria, hablamos de movilidad, hablamos de transición energética, hablamos de gestión del agua, hablamos de gestión de residuos, cuestiones feas, ¿no? Muchas veces de hablar o de tratar desde las instituciones, porque generan una confrontación social o porque generan, pues bueno, ciertos rechazos, ¿no? Y sin embargo, creo que todas tenemos que hacer ese ejercicio de abrir la mente y entender que unas no pueden convivir sin las otras. Si no tuviéramos industria, no tendríamos empleo, no tendríamos calidad de vida, no tendríamos servicios públicos de calidad. Creo que al final hay que tener siempre esa
esa visión global, ¿no? Y cuando hablamos de medios rurales hay que ser especialmente cuidadosos o cuidadosas, porque tenemos algo en los entornos rurales que es, nosotros decimos que es oro, que es la naturaleza. La naturaleza no solamente como un elemento de disfrute, de qué bonito el monte y me voy a dar el paseo el domingo, ¿no? Sino como ecosistemas de vida, que al final también aportan y que evidentemente tenemos que proteger. Por eso cuando hablamos de esa necesidad de entendimiento, ¿no? De ese trabajo en red, al final son muchas las visiones que hay que generar. Y para eso creo que tenemos un concepto también muy alavés, ¿no? Que es el concepto de la vereda, que mucha gente de aquí pues, no conocerá, pero seguro que los alaveses y alavesas pues, lo conoceréis, ¿no? El concepto de vereda, de auzolana, que básicamente se resume en arrimar el hombro, en trabajar juntos, en trabajar juntas, en esa solidaridad, en esa economía social casi, ¿no? Me atrevo a decir, y creo que es un concepto que en parte estamos perdiendo y que nos ayudaría a resolver muchos de los retos, sobre todo del ámbito rural, ¿no? El ponerte en la piel del otro, de la otra, de la empatía, ¿no? Y de entender que no solamente vale lo mío vale igual que vale lo del de al lado, ¿no? Y al final ese es un concepto bueno, que a mí personalmente me toca mucho, me gusta mucho y yo creo que es el que tenemos que utilizar como premisa de todo esto, ¿no? De incorporar la parte social a ese concepto de colaboración público-privada, de no demonizar unos frente a otros, ¿no? Y bueno, pues tenerlo en cuenta, porque es verdad que es muy complicado, ¿eh? Yo en este caso como director de desarrollo económico por la parte más industrial, ¿no? Y menos del primer sector, pues claro, necesitamos suelo industrial que además esté bien conectado con los núcleos poblacionales. No me atrevo ya a decir ciudades, sino núcleos donde la gente resida. ¿Para qué? Para precisamente dar respuesta al principal reto, yo creo, del ámbito rural, que es fijar la población y especialmente la población joven, ¿no? Al final, ¿cómo conseguimos que las personas jóvenes quieran vivir aquí y puedan desarrollar esos proyectos de vida? La conectividad física y la conectividad digital son un elemento, pero necesitamos, yo creo que mucho más, ¿no? Mucho más que tenga que ver sobre todo con los proyectos. Al final tenemos 1000 oportunidades a día de hoy para que la gente joven pueda desarrollar su trabajo, hablo del proyecto laboral, ¿no? Desde cualquier sitio. Yo venía ahora de firmar un acuerdo de colaboración para el desarrollo del primer vino realizado con inteligencia artificial utilizando la computación cuántica. Ahí es nada. Pues eso se está haciendo aquí, en un pueblo aquí a 20 minutos, y lo están haciendo 4, me vais a perdonar la expresión, locos y locas, porque así se han autodenominado, bueno, pues que tienen una idea, que tienen unos conocimientos y van a desarrollar ese proyecto en el medio rural a la vez, ¿no? Creo que esos ejemplos son los que tenemos que poner en valor para buscar esa aceptación, ¿no? y ese mensaje de que se puede hacer también en el medio rural de una manera respetuosa, de una manera sostenible. Se pueden desarrollar proyectos de innovación que generen empleo y actividad. Me gustaría cerrar con industria y quiero resaltar, me tomo el privilegio, ¿no? de moderar y resaltar mensajes claves que yo personalmente cojo. Yo creo que empezó hablando Paco de una visión en el rural amplio. Creo que eso ha salido a los distintos niveles, ¿no? A nivel español, a nivel regional, incluso a nivel más provincial. La visión, la gobernanza, nadie sobra. El trabajar todos de manera conjunta creo que es un espacio que todos podemos acordar que hay que reforzar, pero un espacio tanto a nivel, digamos, gobernanza horizontal, es decir, distintas administraciones arrimando el hombro al nivel en el que esté, nacional, regional, pero también reforzar esa gobernanza vertical, es decir, las administraciones con las empresas, con los ayuntamientos, con la sociedad civil. ¿Para qué? Para armonizar, para que entre todos, ¿no? Podamos buscar las soluciones. Hablamos de industria, pero no podemos separar desarrollo socioeconómico del desarrollo del proyecto de vida de la gente que vive en el rural, de los servicios básicos. En inglés se dice, ¿va el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué va antes? Pues quizás la solución es que deben ir de la mano las dos, ¿no? Entonces yo es un poco con los mensajes
y se resaltaron distintas herramientas que se pueden utilizar, el rural proofing, etcétera. Entonces, Paco, me parece... Sí, no, porque yo sobre esta pregunta que has hecho me parece muy interesante y creo que es una de las claves, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo en un proceso de cambios, además, muy rápidos y que, de alguna manera, pues hemos visto en estos últimos años cómo ha habido elementos que nos han afectado de una forma muy drástica, diría casi dramática, ¿no? El COVID, la guerra de Ucrania. Estamos viendo hoy cómo Alemania está casi en el borde de la recesión debido a la crisis con Ucrania, la guerra con Ucrania, por un tema tan importante como es la energía. Es decir, y eso tiene mucho que ver en cómo vamos a electrificar todos los procesos industriales, cómo generamos esa fuente de energía, o cómo la aprovechamos, porque nosotros la tenemos, pero hay que aprovecharla, y al mismo tiempo también cómo se desarrolla proyectos que aquí en Álava tenéis también muy próximos, lo que tiene que ser esa nueva energía del futuro que va a ser el hidrógeno, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a cambiar de una forma que va a configurar un mundo muy distinto. O sea, la industria... Nosotros, donde está el centro industrial a nivel mundial en este momento, pues es básicamente en China, en India, porque nosotros en un momento determinado renunciamos a parte de nuestra industria siguiendo una consigna de la globalización que era quien más barato produzca, pues es el que le vamos a comprar, ¿no? Y a partir de ese principio, nuestro textil, en fin, acerías, mucha industria se deslocalizó, ¿no? Bueno, ahora hay que repensar todo ese proceso. Yo creo que el tema de la energía es clave, pero también es verdad que la energía efectivamente se tiene que producir siguiendo unos criterios que tampoco sean, digamos, poner todo al servicio de un beneficio de unas empresas que quieren aprovechar ese recurso, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que la planificación es clave, hay que planificar muy bien dónde se puede y dónde no se puede. Creo que hay un reto, ¿no? También, que es instalar industrias allí donde se produzca la energía, no cometer el mismo error que se cometió con las zonas del Pirineo y de otras zonas donde se pusieron los pantanos, pero luego esa energía se marchó y eso lo que ha quedado es el pantano y el vacío, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo muy bien, hay que trabajar, hay mucha más sensibilidad, se está haciendo, pero estamos en un momento muy delicado, ¿no? El informe Draghi, por ejemplo, que hemos visto recientemente, hace una apuesta muy directa porque Europa invierta muy decididamente en industria. ¿Por qué? Pues porque podemos tener un problema muy serio de aquí al futuro, porque digamos, la dominación de China y luego, pues, no sé, las políticas fiscales que hace Estados Unidos, ¿no?, para atraer las grandes compañías, pues van a tener un impacto y tienen un impacto muy potente y allí nos jugamos muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento clave. Creo que el medio rural tiene un papel muy importante en todo esto porque al final las ciudades tienen unos techos y unas limitaciones muy importantes, el territorio va a jugar un papel clave en todo el proceso del cambio climático y la cuestión está en que seamos capaces de empoderarnos también, ¿no? Yo creo que a nivel del Estado se ha hecho un esfuerzo en estos años por crear el proceso de gobernanza. Las comunidades autónomas tienen un rol muy importante en nuestro país y yo creo que muchas veces la partida parece que solo se juega entre el gobierno central a nivel Estado y las comunidades autónomas, pero en cambio la administración local necesita dar un salto cualitativo desde el punto de vista del empoderamiento de esa administración, de su financiación, pero también de sus capacidades para ordenar estos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a vivir tiempos muy interesantes, muy apasionantes, pero al mismo tiempo donde no van a estar exentos de muchos riesgos y por tanto tenemos que ser capaces de gestionarlo muy bien. Estupendo. Pues como no quiero que solo esto sea un monólogo de nosotros cuatro, me gustaría abrir ahora el espacio a gente que quiera hacer alguna pregunta. Y vemos inmediato Iván. Me gustaría también alguna más. También tenemos por allí más preguntas. Bueno, lo primero, se escucha, ¿no? Sí. Lo primero, mil gracias, porque ver esta mesa en Cuartango, en el pueblito de 432 habitantes que somos, es un lujo. Luego también quiero daros las gracias porque estáis las tres instituciones principales que hacéis posible Cuartango Lab.
Es decir, ha habido financiación por parte de Diputación, del Gobierno vasco y por parte del Ministerio apoyando lo que es este proyecto, y hoy esto es una realidad también porque hay esas financiaciones. Esto es un proyecto que ha unido a estas tres instituciones. Aquí es donde voy a la pregunta. El reto demográfico es un reto más local, autonómico, de todo el país. ¿Cómo podemos hacer que esa gobernanza horizontal, que ese trabajo que tiene que haber interinstitucional, más allá de la transferencia de fondos, pueda ser más estratégico y una definición más estratégica global de cómo trabajar este reto global, ¿no? Este reto demográfico, ¿no? Porque al final, nosotros que trabajamos también en otras provincias, te encuentras ciertas diferencias entre las estrategias locales, las estrategias de la Diputación, las estrategias autonómicas y las estrategias a niveles estatales o así. ¿Cómo podemos hacer para que eso suene en una melodía? Es complicado, realmente, ¿eh? Y aquí estamos representantes de tres instituciones y es cierto que es muy difícil coordinarnos, ¿no? Al final, lo que comentábamos antes, cuando hablamos de cuestiones como el reto demográfico, estamos hablando de elementos muy transversales, ¿no? Que afectan o que están afectados por prácticamente todas las políticas verticales. Es decir, al final me imagino que Paco desde el Ministerio tendrá que tener un contacto permanente con cualquier otra secretaría, con cualquier otro ministerio. Lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de esa parte de reto demográfico, pues yo me encargo de la parte industrial, pero necesariamente hay que estar con el director de movilidad, hay que estar con la directora de equilibrio territorial, con agricultura, medio natural y demás. Y yo creo que es un proceso, ¿no? Igual que ha ocurrido con otros elementos o con otras políticas más transversales, como puede ser el tema de la igualdad, por poner un ejemplo que seguramente a todos y a todas nos suene, ¿no? Al final de lo que se basa es de darle esa transversalidad. Yo creo que un ejemplo como el del Ministerio es muy bueno, ¿no? El generar una secretaría, un ministerio con un nombre de reto demográfico, en nuestro caso lo mismo, una dirección de reto demográfico, pues creo que son elementos que empiezan a apuntar hacia ahí, ¿no? Entonces, tienes una persona que se encarga de coordinar, alguien que por lo menos tiene en la cabeza que a todos esos proyectos que desde la institución se generen hay que darle esa perspectiva. Lo comentaba también Joseba, ¿no? Con esa cuestión de los informes. Oye, cada vez que generemos un proyecto de ley, alguien que está especializado en cuestiones como el primer sector o como el reto demográfico lo va a estudiar y le va a poner esa perspectiva, ¿no? Y no es suficiente, evidentemente, pero es un primer paso que yo creo que va generando ese cambio de mindset, ¿no? de mentalidad para, bueno, pues para avanzar, dentro de reconocer que las instituciones solemos ser bastante cerradas, ¿no? Y solemos trabajar en lo nuestro y nos cuesta mucho abrirnos, la verdad. No, hombre, claro, la melodía no es fácil de que suene afinada, porque además somos un país con un grado de descentralización muy alto y además con una geografía humana muy diversa, ¿no? Pero yo creo que si conseguimos de alguna manera, porque además este también es un debate relativamente reciente, el debate a lo mejor no, porque el debate yo recuerdo que, en fin, en mi trayectoria más activista, pues ya hace muchos años que estamos en esto, ¿no? Pero digamos, de las políticas públicas vinculadas a estos procesos, pues quizás esto es más reciente, ¿no? Entonces aquí yo creo que la cuestión es ponernos de acuerdo en algunos elementos que son clave y por tanto que podamos remar todos en la misma dirección, es decir, compartir una visión de territorio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que este elemento, nosotros hemos creado la comisión delegada para tener a todos los ministerios con este prisma, digamos, de la visión rural y al mismo tiempo una conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Por tanto, esta idea de la que hablaba antes, de decir, bueno, vamos a utilizar el patrón tiempo como un elemento nuclear en este tema, ¿no? Y que sea un poco el que nos dé las lógicas que luego, si tenemos buenos medidores, vamos a poder hacer un análisis muy detallado del territorio y al mismo tiempo saber dónde tenemos los déficits, los problemas, ¿no? Entonces, buscar, digamos, esta estructura que al mismo tiempo tenga, se impregne también de una filosofía que tiene que ver con el relato y que es poner en valor el medio rural, ¿no? Yo creo que eso ya muy poca gente lo cuestiona, aunque algunos hacen política en sentido contrario, ¿no? Que es lo que hablaba antes en las ciudades. Pero yo creo que nadie cuestiona ya la importancia del medio rural y si además
Pues yo pongo siempre el ejemplo de Alemania, les digo, oye, es que la realidad en España es que el PIB se genera en 2 puntos muy concretos y en cambio cuando miras el mapa alemán el PIB se genera homogéneamente por todo el territorio. Bueno, esa tiene que ser la visión, ese tiene que ser el horizonte, que el PIB se genere de una forma armónica por todo el territorio, que eso quiere decir que estás repartiendo las oportunidades y además estás abriendo muchas más oportunidades porque si os fijáis, aquí también hay casos parecidos, ¿no? Pero las grandes multinacionales alemanas han salido básicamente de pequeñas ciudades o de territorios rurales. O sea que, por tanto, yo creo que este ecosistema es el que hay que trabajar y hay que tener la visión compartida. Yo creo que en la mesa de hoy ha quedado bastante clara, ¿no? Y ese es el esfuerzo que a lo mejor ahora también tiene que ser pedagógico en el sentido de ir convenciendo a las distintas administraciones y a sus responsables de cuál es el camino que tenemos que construir juntos, ¿no? A mí no sé si me ha quedado algo ya para tratar sobre este tema, pero realmente también a nivel de gobierno vasco existe una dirección que es de reto demográfico, no cuelga de nuestro departamento concretamente, pero bueno, algo de reto demográfico también me ha tocado tratar en años anteriores y ahora no recuerdo muy bien, pero creo que allá por el 2019 la propia Asociación de Concejos junto con, en este caso, con la Diputación Foral de Álava, creamos unas jornadas en Santa Cruz de Campezo para tratar este tema del reto demográfico, ¿no? Porque era algo que nos preocupaba. 5 años más tarde, puedo decir que la medida más efectiva que hemos tenido para aumentar los habitantes de nuestros pueblos ha sido el COVID. O sea, ha tenido que venir el COVID para poner en valor nuestros pueblos. El no poder salir de un piso, el no tener un balcón, el no poder salir de tu municipio. Todo eso yo creo que ha sido la mejor herramienta que hemos tenido los últimos 5 años para poner en valor lo que es vivir en un pueblo. Y evidentemente, para vivir en un pueblo, lo primero y fundamental, por encima de todos los servicios que te pueda ofrecer el pueblo, es querer vivir en un pueblo. Y eso solo se hace empoderando la vida que tenemos la gente que vivimos en el medio rural. Bueno, yo concretamente vivo en un pueblo de 500 habitantes, entonces de Álava es de los medio grandes, pero bueno, conozco un poco la situación y también tengo muy claro que esto no es un objetivo a corto plazo y que tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos conseguir. Si el objetivo que nos marcamos es que Cuartango, con 432 habitantes, sea un pueblo que dentro de 4 años tenga 5.000, el fracaso va a ser absoluto. Entonces, tenemos que ponernos objetivos realistas, diseñar qué es lo que queremos y yo creo que a día de hoy, mantener dentro de 5 años 432 habitantes en Cuartango se podría considerar como un éxito. Para eso hay mucho trabajo, temas de gobernanza, que como digo, no quiero ser reiterativo pues, con esta nueva ley que estamos desarrollando a nivel de gobierno vasco, porque trata ambas gobernanzas, la horizontal entre los distintos departamentos y la vertical desde los propios concejos, municipios, diputación, gobierno vasco, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, no me voy a reiterar más en las ideas que ya hemos lanzado. Nada, muy bien. Por cortesía, sí, pero únicamente en esta respuesta yo quiero apuntar también desde la perspectiva de Europa. Muchas veces miramos a Europa para echarles la culpa, ¿no? Pero quería traer en valor 2 cosas que están haciendo y que creo que se han resaltado aquí. Una, desde una vicepresidenta se ha lanzado la visión a largo plazo del medio rural, una vicepresidenta que trata democracia, que no es baladí, y demografía. Viene por las 2 vertientes y aglutina y es capaz a un nivel de vicepresidencia, aglutinar los otros directorios generales para trabajar de manera conjunta, como es el de Agricultura, que lleva el fondo de la PAC, y Cohesión, que lleva el fondo regional, ¿vale? Entonces, visión, que creo que hemos resaltado todos que se están tomando los pasos en esa dirección, y después también mi libro, El Pacto Rural, como un modelo de gobernanza precisamente horizontal y vertical, que quería haceroslo también conocer, porque también a veces podemos encontrar pues, ejemplos que pueden ayudarnos a estructurar todos estos elementos o a lo mejor ligarlos también con iniciativas que vienen desde la Unión Europea. Y la última pregunta, si puede ser
porque ya me he pasado de tiempo y Iván no me lo va a perdonar. Pues Me va a volver a invitar. muy rápido. Primero, felicitar a los organizadores de la gran quedada porque realmente sorprende. Yo me dedico al sector público. Sorprende que desde el sector privado, digamos, desde el otro lado del río, traigáis ponentes tan interesantes de tantos niveles de administración. Y yo, digamos que estoy sin el sombrero de servidor público porque ahora estoy de vacaciones, digámoslo así. Aprovecho la ocasión para una pequeña reflexión. Si me fijo en el triángulo industria, innovación y rural, veo que la Unión Europea, que sí que creo que tiene cosas buenas, alguna, ha establecido el conocido como RIS3, esa inteligencia en la inversión en los territorios, inteligencia que nos debería ayudar a fomentar, porque es verdad que nos podemos llenar la boca de la colaboración público-privada, de la importancia de lo rural, pero digamos que, cojo unas palabras de antes, ¿no? Quizás debiéramos preguntar más desde las administraciones a la gente del territorio. En Cataluña, yo vengo de Tarragona, en Cataluña se hizo digamos un experimento que no ha continuado, yo creo que con cierto pesar lo veo que ha sido así, que era situar los proyectos de especialización y competitividad territorial, que como es tan largo siempre se le ha dicho PEC. El PEC es como una fórmula de no decir lo que es porque se supone que todo el mundo lo sabe. Los PECs son proyectos de especialización y competitividad territorial. Y tenían el componente de situar en un mismo plano agentes de la innovación, centros universitarios, centros de transferencias tecnológicas y industriales, el ámbito de lo rural representado por las administraciones locales y con una visión productivista, aunque parezca que sea una palabra maldita según donde se diga, ¿vale? Porque lo que quería hacer es incorporar nuevas formas de economía al crecimiento de los territorios. No sé si puede ser un buen referente. Cataluña fue el único sitio donde los PECs pasaron al tramo local, por tanto llegaron más abajo y los municipios pudieron incorporarse como actores. De hecho, debían ser impulsores de este proyecto. Yo creo que nos falta un poco más este diálogo, comenzando por la pregunta. Enrique, no sé si se acuerda, nos acompañó en el resumen de todos los proyectos que se habían realizado en toda Cataluña y nos dimos cuenta que nos faltaba hasta ese diálogo de hablar con el vecino porque había hecho una cosa súper interesante y nosotros no habíamos tenido ni la curiosidad de levantar los ojos de nuestro pequeño territorio para ver que al lado así lo hacían. Yo creo que dadas son muy interesantes y les preguntaría, para aprovechar, si consideran que la incorporación del diálogo público-privado debería ser fomentado de alguna manera. Gracias. Bueno, no sé. Yo creo que aquí hay dos elementos, ¿no? Yo creo que el concepto de lo privado también se ha reconfigurado mucho en estos últimos años, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que nos tiene que preocupar a todos, que es el reparto de la riqueza y cómo están creciendo algunas empresas convertidas en multinacionales y cómo están acumulando poder, riqueza y capacidad de decisión que además muchas veces afectan sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso no es un elemento menor, porque cuando vemos cómo el comercio mundial se acumula en pocas manos, y Oxfam decía el otro día, ¿no?, que el 1% de la población acumula la riqueza del 99% del resto. Yo creo que son temas que, es decir, a lo mejor puede ser que nos parezcan que son tangenciales, ¿no?, pero yo creo que afectan a este debate, porque al final de lo que estamos hablando es cómo generar riqueza, pero a continuación tenemos que plantearnos también cómo esa riqueza se reparte. Es decir, no se trata solo de generar industria y que, bueno, más o menos eso tenga una repercusión positiva a la población. No, hay que empezar a pensar cómo la idea de la economía social, que la ha comentado Ander un momento antes, empieza a coger también protagonismo de una forma muy especial en el ámbito rural, ¿no? Y ciertamente este concepto de la economía privada tiene que tener un rol, claro que sí, pero tiene que tener un rol que al mismo tiempo también esté muy comprometido con el territorio
y donde ya lo importante no sea solo el balance, digamos, presupuestario de las empresas, sino que las empresas tengan también un propósito de compromiso social, territorial y de mejora de los entornos donde se genera esa riqueza, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un campo de colaboración, de hecho nosotros lo estamos ejerciendo con el proyecto de los centros de innovación territorial. Tenemos un paraguas donde hay más de 15 grandes corporates que están dialogando con los territorios que tienen centros de innovación. Los centros de innovación están conveniados con las diputaciones provinciales y creo que es una buena manera de avanzar en una idea de creación de riqueza y al mismo tiempo también de reparto de esa riqueza para que todo el mundo disfrute, ¿no?, de ese bien y de esa capacidad que tienen los territorios de producir bienes. Pues para concluir, yo personalmente, conociendo, por mención, conociendo el caso de Cataluña y de Tarragona, me toca de cerca porque con el COVID una de las ventajas que tuve, que pude dejar un poco la lúgubre Bruselas para poder volver a Galicia, a mi tierra, ¿no? Y ahora estoy en Cataluña viviendo, es también poner el foco en el concepto de reparto de riqueza, conocer dónde se destinan los fondos europeos, tener una visión clara de qué fondo destina y cuánto a zonas rurales también, ¿no? Y que pongan ese foco. Se destina poco. No sé si sabes el dato, pero de cada 4 millones de euros que llegan, 3 se quedan en ciudades, 1 medio rural. Entonces, quizás cuando hablamos de gobernanza y gobernanza horizontal, habría que poner el foco ahí en las distintas administraciones y poner un marco, quizás también puede venir de otros estamentos, ¿no? Un marco para poder evaluar de una manera transversal, ¿no? Y dentro del concepto quizás del rural proofing, y poner el foco y la pregunta en las distintas administraciones rurales. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes para el medio rural, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, con la Smart Specialization fue uno de los casos, diría ya ahora, decía que era el único, pero casi único, que utilizaba la estrategia de especialización muy a lo local. Normalmente va a gran innovación de gran industria, pero muy a lo local. Te tengo que decir que en Francia os han copiado. La región del Grand Est, de la zona de Estrasburgo, dentro del concepto del Pacto Rural, sacaron una estrategia consensuada y están apoyando proyectos de una escala mucho menor, que son probablemente mucho más difíciles para una administración gestionar, y a veces no tienen tradición de gestionar estos proyectos tan pequeños y les cuesta moverse en esa dirección. Pero creo que la clave está en esa pregunta, ¿no? En decir, y tener datos obligatorios de, oye, ¿cuánto habéis dedicado y qué habéis conseguido con ese dinero que dedicáis al mundo rural? Y creo que por ahí irá el futuro de la utilización de los fondos europeos, o debería ir, bajo mi punto de vista personal. Y nada, sin mucho más, yo quiero agradeceros a los tres por vuestra sinceridad, ¿no? Por haber compartido vuestra opinión abiertamente, y espero que os haya sido de utilidad.